los vecinos de este sitio se están organizando para reciclar, para juntar lo que sería la basura orgánica, todos los residuos de la comida, los acumulan, los Y tratan. en estos baldes solo se debe echar material orgánico. Y están tratando no solo de ayudar a la naturaleza y de evitar los depósitos de basura, sino que de ganar plata. Fomentar que se reduzcan costos en las empresas que prestan el servicio de recolección. Esta gente está haciendo el trabajo de crear abono con su basura para ver si pueden pagar menos impuestos. En principio, dejar de pagar el dinero que pagan por la recolección, que eso se financie solo. Y quién te dice, también hasta ganar algo de platica. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, estamos en un lugar totalmente impensado. Es un distrito no tan famoso realmente de aquí de Colombia, que está al sur de Medellín y se llama La Pintada. Este proyecto está muy bueno porque los vecinos se están organizando y esta idea podría llevarse además no solo a Medellín, a toda Antioquia, sino a todo Colombia. Atento con lo que vamos a ver porque es muy interesante, es un gran ejemplo para todos los países y las ciudades que tengan problemas con los residuos y la basura. Miren qué bonito, amigos, que es la urbanización, el municipio, tanto verde, mucho verde, acá unas piscinas muy bonitas, muy lindas. Vamos. Hoy, Oscar, tenés un nuevo aprendiz acá para el tema de la recolección. Ahí vamos, gente. Estamos saliendo con el señor mismo. Acá, la persona que hace el trabajo duro, el que sale a recorrer la ciudad, la urbanización todos los días. Y bueno, habla con los vecinos y va a recoger todo lo que son esos desperdicios y después los va a llevar al lugar donde se hace el compostaje. Hoy le vamos a dar una mano y un aprendiz. Esperemos que no sea de esos aprendices que echan todo a perder, nada más. El tachito que hay que recoger, este mismo. ¿Vos estás tan solo? Le doy yo directamente. Ok, la llevamos así. Vamos, ya. Adiós. Así la echamos acá, Ok. la canejita, porque Pero- esa quedó ahí está fuerte. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Ya, amigos, esta es una antigua caballeriza, así por eso le dicen la caballeriza, que es aquí donde está el centro de compostaje y ahora vamos a ver, nos van a explicar bien el trabajo que están haciendo. Abajo, sí, para poderlo colgar ahí. ¿Ustedes qué más le echan a eso? ¿No le echan cal? Estamos echando acerrín. O sea, entre capa y capa de orgánico, acerrín. Acerrín. Podemos utilizar también de esta hoja seca. Ah, mismo de aquí, o sea, ni siquiera ir a comprar algo o lo que sea, sino hacerlo lo más económico posible. Hoja seca, y entonces, ¿cuál es la función del acerrín o de la hoja seca? Que asimila el lixiviado. El señor Felipe Correa, que es el mentor del proyecto, es el gerente de la empresa Ecometa, que es una empresa de Jericó, y ya pues esa empresa tiene establecido este mismo proyecto, por ejemplo en Andes, que ya es un macroproyecto que cubre 5 municipios, y esos 5 municipios se benefician del producido de este material orgánico. ¿Cuáles serían esos beneficios para la gente de la urbanización? Producen alrededor de 1 tonelada de orgánico. Es abono, no es una tierra común y corriente, es abono. Inicialmente vamos a incentivar a los propietarios de la unidad para que se haga el separado correcto, porque hay personas que nos entregan la bolsa mezclada con reciclable y con otras basuras. La invitación es a que separen el orgánico solamente. Entonces, para incentivar a las personas para que hagan el separado correcto, se les va a entregar una bolsita de ese abono producido. ¿Qué valor puede llegar a tener si vos tenés que comprar ese abono? Bultos de 40 kilos y venderlos a 10.000 pesos. Me gusta cómo piensan ustedes. Yo estoy leyendo un libro que se llama Mente Millonaria, me hace acordar mucho a lo que estás hablando. Voy a mostrar acá un poquito cómo se ve. Ahí están como solo los productos secos, puede ser el acerrín, las hojas en este caso. Lo que me llama la atención, no hay olor. Puede que el acerrín elimine casi al 100% el posible olor. No vemos mosca, no vemos gallinazos. No hay bichos. No hay bichos, sino no hay olor como a podrido, ni algo en mal estado. Y eso que aquí en La Pintana hace mucho calor, Mira, los chicos se ríen y sudan porque hace un calor acá. ¿Estas cajas las hicieron traer a algún lugar en particular o algo? El señor Felipe Correa nos hace llegar estas 2 composteras. Él nos dice que aquí ha invertido aproximadamente 40 millones de pesos en lo que son las composteras y en lo que es la construcción de la caseta. No tiene ningún costo. Es un apoyo que Sí, brinda. señor. Ok, bueno, espectacular. Acá lo vamos a pesar. Esto es lo que recogimos hoy. 16 libras, dice. Sí, son 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos. Bueno. Allá. ¿En cuánto tiempo más o menos podemos esperar que estos se conviertan en abonos? Más o menos. 42 días. Luego de los 42 días se abre esta parte
y toda esa tierra se saca en estas canastas. Se deja por espacio de 8 días como una especie de aireación y luego se zarandea. Intención de la zarandeada es porque en ese orgánico se vienen huesos y cosas que se demoran para descomponerse. Después de ya quedar esos huesitos o esas partes duras en esa zaranda, vuelven y se echan aquí al compostaje para que en un proceso más largo ya se descomponga, y el resto de tierra ya se procede a empacarse en costales de 40 kilos. Pobre el muchacho que lo está cargando al hombro. 40 kilos, te digo, de tierra bastante pesado. Sí, sí, señor. Bueno, espectacular. Este proceso lo hace una vez a la semana más o menos. Un día por medio más o menos. Este trajo, mirá, ¿ves? No separó bien el vecino, mirá, puso unos plásticos, cosas. Acá hay que apelar un poco a la cooperación de los vecinos, pedirles a los vecinos, aprovechemos para transmitir el pedido a los vecinos que por favor colaboren. ¿Cuáles son los únicos materiales que podemos meter en estas bolsas de residuos? Todo lo que es orgánicos, cáscaras de plátano, papa, yuca, de frutas, las sobras de la cocina, lo que es sobras de arroz y de los alimentos. ¿Caca de perro? Ese es orgánico, pero no va en este... Vamos, nada que salga de un animal, o sea, la caca no, por ejemplo. No, señor, no. Más bien residuos de vegetales. Es correcto. Que sea orgánico, solamente puro orgánico. No le mezclen a eso nada de reciclable, ni vasos, ni papeles, ni bolsas, ni colillas de cigarrillos. En estos baldes solo se debe de echar el material orgánico. Gente, vamos a aprovechar para recorrer un poquito la pintada ya que estamos, que nos invitaron, y estamos acá con Andrés Murillo. Hola, ¿qué tal? Contanos lo que quieras de este municipio que bueno, que está con esta iniciativa, pero tiene otras particularidades también. Mi nombre es Andrés Murillo, trabajo con la administración municipal de La Pintada como gestor de turismo. Como les contaba, el municipio de La Pintada es el más joven del departamento de Antioquia, somos el 125. Tiene una particularidad, nos parte o nos divide el río Cauca en dos, o sea que hay dos lados, al lado de allá tenemos una parte y hacia este lado tenemos pues lógicamente otra. Vamos a ir a cruzar el puente de Colores, un puente totalmente colgante, un referente para nosotros, para que observen la belleza del lugar que tenemos. También desde allá se puede ir a hacer senderismo, ya vamos a encontrar, ver una cantidad de fauna y flora. Es espectacular espacio que tenemos en La Pintada. Buenísimo, vamos a cruzar sí, el río Cauca, ya vamos a llegar, el segundo río más grande de Colombia, después del Amazonas. Es muy alegre el puente, te voy a decir. No transitan vehículos. No, divino, me encanta. El río Cauca, como puede ver, es un río muy grande. Uy, sí, ¿no? Corrientoso. Y veo que mucha gente vive sobre la ribera, ¿no? Hay gente que tiene su casita ahí, que le dan la ventana de los dormitorios y estás. Hasta allá son barrios a las orillas del río Totalmente. Cauca. Aquí se divide pues en la otra parte del municipio, que es como la parte residencial. La parte donde venimos es como la parte comercial, y esta es la parte residencial, donde vive la gente, donde duerme, y al lado de allá hay restaurantes, estación de gasolina, hotelería. Estamos divididos como en esa parte. No sé si alcanzas a mirar al frente de los farallones de La Pinta. Sí. Se puede hacer senderismo, ir hasta la cima. ¿Puedes llegar a la cima de ese cerro? Claro. Gentita, miren, llegamos al mirador aquí de La Pintada, que se puede apreciar un poco mejor el valle, el puente de Colores, y ahora sí podemos ver que el pueblo está bien sobre el valle. Impresionante el cerro que tiene ahí arriba, es una locura. Gente, vinimos a la alcaldía y aquí estamos con Diego, que también es parte del equipo del proyecto que estuvimos viendo, y hoy nos va a explicar un poco el trabajo que se hizo con la sociedad, ¿no? Con los vecinos, como para sumarlos a este proyecto, y bueno, cuáles son los desafíos que realmente toda esa tarea nos lleva. Es un proceso participativo donde se hace una educación ambiental constante, es decir, ir casa a casa, explicar al propietario de la vivienda cómo se hace la separación y qué debe ir realmente a la compostera, con el fin de poder desarrollar un proceso limpio y poder sacar un buen compost. ¿Desde cuándo comenzaron a trabajar en esto ya con los vecinos? Aproximadamente 3 meses de lo que hace que se instaló la compostera, pero el proceso del proyecto lleva cerca de 6 meses. Consta de ese proceso de formación, de poder reducir la carga de material orgánico que va a los rellenos sanitarios del municipio, y que queremos hacer con esto es un proyecto piloto para poder replicarlo en nuestro municipio. O sea que a futuro la idea sería ampliar el área, por ejemplo, de cobertura de que se recogen los residuos y sumar a nuevos vecinos de nuevas urbanizaciones y ampliar el proyecto de alguna manera. Es correcto, sí, funciona como un proyecto piloto el cual vamos a medir qué impacto y qué capacidad tenemos nosotros de procesar ese material orgánico, porque finalmente pues es reducir esa carga de material aprovechable que no debe ir a los rellenos sanitarios, poder llevar estos abonos orgánicos a un tema de producción
producción de alimentos y generar esa economía circular. O sea que hay intenciones incluso de que en algún momento se vuelva algo quizás rentable o que, por ejemplo, reduzca los gastos del municipio en lo que es depósitos de basura o mismo que reduzca los gastos de los vecinos en recolección. Esa sería la idea a futuro. Es correcto, a futuro lo que buscamos es precisamente eso, que se reduzcan costos de operación en las empresas que prestan el servicio de recolección, porque no se pueda llevar a un tema de negocio familiar de cualquier familia emprendedora que quiera desarrollar una actividad de venta de abonos orgánicos. La invitación es siempre a poner en práctica lo que aprendemos a diario con el fin de conservar y proteger nuestro medio ambiente y tener un territorio mucho más limpio, con un buen estilo de vida. Pues ellos también están en ese proceso acá. Ellos cultivan. La idea de doña Claudia es que pronto aquí hagamos, digamos, unas camas altas. Mi sueño es, o la idea es, cama alta con los niños de movilidad reducida, que tengan ellos en su silla de ruedas y puedan hacer su sembradito ellos mismos. Como unos canteros altos para tener, no sé, lechuga, papa, cebolla, lo que quieran. Que ellos puedan manipular, sembrar, abonar, tener el cuidado de sus plantas, quien quita que les pueda generar a ellos unos ingresos, ya que son personas con, digamos, muy escasos recursos. Okay. Los residuos del galpón vienen acá. Recién aquí lo tapamos y aquí entonces recogemos todas las hojas. Se tapa cuando se trae el galpón. Luego ya cuando está muy añejito, que ya produce pues los bichitos y todo, tapamos y empezamos a echarle así y melaza, le echamos cuchuco, cáscaras de huevo orgánico. Entonces vamos mezclando y le echamos de esa. Esta ya está. Esto está muy bien. Esta ya está. ¿Y esto qué tiene? El piso de las gallinas, la caca de las gallinas, Sí, todo eso. todo. No tiene olor, no tiene nada. Allá tenemos tienen de eso. plátano, arracacha y tenemos yuca. Recogimos maíz y auyama. Entonces ya vamos a limpiar el terreno porque va a seguir otra vez, si Dios quiere, con plátano y yuca. Y esto es Sertal, ¿no? Este es acetaminofén. Sí, esto es para el dolor de cabeza. Como dicen en otros países, paracetamol. Sertal le decimos nosotros a esta. Acá de romero, que Romero, me enseñó claro. en el SENA, que siempre en todo sembrado debe ir una ruda o un romero. Claro. ¿Qué? ¿Los caracoles te tienen como loca? Pero viene la riera y se me la comió. Me la acabó. No. Entonces estoy tapándolas así, pero no quiere. Quizás cuando lo eleves puede que más fácil. Hay unas 20 personas de la comunidad más o menos, ¿no? Más. El grupo como tal, 37. Vamos al galpón. También tenemos planticas para alimentarlas a ellas, especiales. Son gallinas felices. Están libres. Pero por horas. Ahorita venimos y ya les echamos el cuido, el agua y allá es el galpón. Acá ellas pelan todo esto. Y allá ya crecen las ramitas. Les traemos lechuga, Maíz. de residuos de las legumbrerías. Claro. Entonces están muy bien cuidadas. Un día licuamos cebolla y se le echa al agua. Al otro día agua sola. Al otro día ajo. Al día siguiente agua sola. Después jengibre. Después zanahoria. Eso para mantenerlas saludables. Hay 105 y nunca se han enfermado, nada. ¿Y cómo estarán de deliciosas? Y ellas se lo van a picotear. A ver, permiso. No, me pican. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué hacen? ¿Pero tengo algo en las patas que lo comen o algo? Es re loco esto, yo nunca había visto. No duele ni nada. Te dejan tocar. Sí, claro. Ay, sí. Soy el rey de las gallinas. Bueno gente, como les decía, aquí La Pintada un poco se está caracterizando por lo ecológico, lo sostenible, y hemos venido a una hacienda que se ofrece entre los muchos hospedajes, totalmente ecológico y sustentable. Está muy bueno, no solo que está rodeado de animales, de belleza natural y demás, sino que vamos a ver unas habitaciones donde no hay ni aire acondicionado ni ventilador, pero aún así son lugares muy frescos. Andrés nos contaba que no lo hacen para ahorrar, no es como para tener un ahorro energético, sino realmente es como para tener un ambiente más sustentable, que no haga falta tener un aire acondicionado, un ventilador. El aire rotativo dentro de la habitación, entonces ya la habitación es fresca, no necesita, a pesar de que estamos a 36, 40 grados a veces, no necesitan ese tipo de aparatos, digámoslo así, Sí. porque están construidas de tal forma de que se vean frescas a través del mismo aire que circula dentro de ellas. Hermoso realmente el lugar, hasta un helipuerto veíamos que tiene. Entre las particularidades que tenemos, digamos que la primera fue lo de la habitación y lo segundo es un criadero de ponis, que la gente viene, ve cómo puede comprarlos. Otra particularidad es que estamos cerca del bosque,
que La Pintada Sí. tiene un bosque seco tropical, que allí podemos ver pues esta franja de bosque y es un atractivo para los monos aulladores. Aquí el turista en la mañana y en la tarde puede ver cómo pasan las familias de monos aulladores para su casa que queda en el Cerro Los Farallones. Acá están los ponis. Mirá lo que es de juguete el pony este realmente, ¿eh? Ay, qué lindo con su trencita. Los peinan. Qué chiqui que es. Es un perrito grande realmente. ¿Este es un burrito? Es un burro. Es un Sí, burrito. variedad de animales. Tiene el pelito cortito y todo. Mira las cabras. Siempre sus ojos de loco, ¿no? Psicodélicos. Sí. Y este, mirá, una vaca buey. directamente, un buey. Ay, qué ojos que tiene, por favor. Qué lindo, claro, para el turista buenísimo. Ven algunos animalitos de granja. Aquí hay un mini pig. Cerditos pony. Miren, amigos, nunca había visto cerditos llama pony. Celio. Despertamos a alguien de la siesta. Sí. Chanchito. Una habitación para 6 personas, ¿cierto? Más o menos. Es como un mini depa realmente. El calor que está haciendo y estaba cerrada la puerta y no se siente tanto calor. No, acá está fresquito, de hecho está nice adentro. Que por la ubicación que tiene la construcción, por el sentido de la ubicación y el viento, cómo se mueve en general, no sé lo que Sí, fue. eso es lo que me explicaba la señora Yane, por la forma en cómo se cura el aire, es la frescura de las habitaciones. Se tiene ventiladores adicionales por si la gente los quiere utilizar. Claro, que mira, tienen igual No se incluso ve. como... Tienen como unos... Hay unos. A ver. Solo para intentar. O sea, veo las ramas que mueven. A ver si está subiendo. Ah, sí, están ahí, míralos, allá hay otro. Míralo, ahí está de este lado ahora. El turista que viene acá a este hotel puede usar este carrito de colores. Además, el hotel le presta el servicio y aparte que... ¿Es de colores? Y es una de las primeras cosas que ves cuando llegas al aeropuerto. Sí, claro. Vos entras al aeropuerto y ves uno de esos. Este es de Mirá qué bueno acá del está. hotel. Ah, y tiene los ponis. La publicidad, tiene sus números telefónicos, Buenísimo. QR. No vimos, acá se hace algo Camacho en La Pintada. Ahí se ven los monos en grande, esos son los monos que Eso veíamos acá, recién. miren, esas son en pintadas. Esos son los guacamayos que son en la tardecita cuando la gentita toma el café. La fauna y la flora del bosque seco tropical con el que contamos es mucho más atractivo Hermoso, para el turista. hermoso, un sitio muy recomendable para venir.